¿Qué tal? Los saluda Sánchez Alemán Julio, estudiante de la Universidad Nacional de Piura, cursando actualmente el 10º ciclo, y el presente tema recibe el nombre de diabetes gestacional. Ahora, como referencia bibliográfica he tomado eh, las principales referencias, vendrían a ser el libro Williams de Obstetricia, su 25ª edición, y la norma técnica peruana respecto al diagnóstico y tratamiento de la diabetes gestacional. Ahora, dentro de las generalidades, nosotros debemos saber diferenciar una diabetes gestacional de una diabetes pregestacional. La diabetes gestacional va a ser aquella que reciba su primer diagnóstico en el embarazo, a diferencia de la diabetes pregestacional en la cual su primer diagnóstico va a ser antes del embarazo. Ahora, según nuestra norma técnica, dentro de todas las pacientes que durante su gestación tengan diabetes, el 90% de estos pacientes van a tener diabetes gestacional y el 10% de las restantes van a tener diabetes pregestacional. Ahora, en lo que respecta a la fisiopatología, todo, eh, todo va a estar concerniente o el mecanismo principal va a ser la insulinoresistencia. Nosotros debemos recordar de que durante el embarazo hay producción de muchas hormonas gestágenas de por sí. Entonces, una de estas que se producen en gran cantidad son el lactógeno placentario y el cortisol, los cuales van a aumentar a partir de la 7ª semana y van a tener un pico en la 26ª semana, según Williams. Y también tenemos a la progesterona, la cual va a tener un pico en la 35ª semana. Ahora, debemos saber de que en el embarazo, fisiológicamente, durante el primer trimestre, lo que vamos a encontrar es que las células beta del páncreas van a ser más sensibles a la glucosa. Entonces, por tener más sensibilidad, van a reaccionar más ante esta glucosa y va a aumentar su producción de insulina, generando una hiperinsulinemia. Entonces, ese es el primer mecanismo del primer trimestre. El segundo mecanismo es que el tejido periférico también se va a encontrar más sensible frente a esta insulina y por ende, al ser más sensible, esta insulina va a actuar sobre las células, va a permitir de que la glucosa que se encuentra en el espacio vascular ingrese a estas células y de esta manera la glucosa que se encuentra en el espacio vascular va a estar disminuyendo porque va a estar entrando la célula y se va a entrar en un estado de hipoglicemia durante el primer trimestre. Entonces queda claro que en el primer trimestre va a haber hiperinsulinemia y va a haber hipoglicemia. Ahora, en lo que respecta al segundo y al tercer trimestre, nosotros, o sea, lo que va a pasar es que la sensibilidad de las células beta del páncreas se va a mantener conservada, o sea, va a seguir la hiperinsulinemia, la hiperinsulinemia. Pero aquí el segundo mecanismo, lo que sucede es que eh, en el primer trimestre lo que sucedía era que el tejido periférico se iba a encontrar más sensible. En este momento, en el segundo y tercer trimestre, el tejido periférico se va a encontrar resistente frente a la insulina. Entonces, la insulina no va a poder actuar sobre las células. Entonces, no se va a activar el paso de glucosa del espacio vascular a las células y este se va a empezar a acumular en el espacio vascular. Y al acumularse, va a aumentar sus cantidades y va a generar una hiperglicemia. Entonces, en el segundo y tercer trimestre vamos a tener hiperinsulinemia, porque la sensibilidad de las células beta del páncreas se mantiene normal, y vamos a tener una hiperglicemia, porque se genera insulinoresistencia de los tejidos periféricos. Y en el primer trimestre que teníamos, hiperinsulinemia e hipoglicemia. Esto es lo fisiológico. Ahora, esta insulinoresistencia que se produce en el, que se produce en el segundo trimestre, en el segundo y tercer trimestre, va a tener, eh, va a tener como causa eh, la elevación de distintas hormonas. Entre ellas tenemos
al cortisol, tenemos a la prolactina, tenemos a la progesterona, al estradiol, al factor de necrosis tumoral alfa, a los ácidos grasos libres. También tenemos a la hormona placentaria del crecimiento, la hormona placentaria del crecimiento, y también, ya, y también tenemos a la hormona estimuladora de adenocorticotropa. Entonces, de todas estas hormonas, la más principal, la más importante es el lactógeno placentario. Esta es la que tiene más acción en generar insulinoresistencia. Entonces, el lactógeno placentario eh, se suele elevar, como lo dije, suele tener su pico en la 26ª semana. Entonces, en la primera parte del embarazo, cuando el lactógeno placentario no se encuentra tan elevado, recordemos que este lactógeno placentario va a generar lipólisis de por sí, ese va a ser una de sus acciones. Entonces, eso es lo normal, pero como en la primera parte del embarazo no se va a encontrar tan elevado, no va a generar suficiente lipólisis y las grasas, al no estar, al no recibir tanta lipólisis, se van a acumular y va a haber un aumento del depósito de grasas. Pero en el embarazo tardío, ya en el segundo, en el tercer trimestre, aumentaba el lactógeno placentario y por ende aumenta su acción de lipólisis. Entonces, las grasas se empiezan a escindir y se generan ácidos grasos libres en la parte sérica. Entonces, nosotros debemos saber de que el tejido periférico en las embarazadas va a ser más afín, más sensible a los ácidos grasos libres que a la propia glucosa. Entonces, al aumentar estos ácidos grasos libres aún más, lo que va a suceder es que la glucosa que se encuentra en la parte vascular se va a acumular, se va a seguir acumulando. El tejido periférico lo que va a hacer es ignorar prácticamente esa glucosa para hacerle caso a estos ácidos grasos libres, para usar como energía estos ácidos grasos libres. Entonces, disminuye el uso de glucosa por los tejidos periféricos y el organismo, al pensar que no, al ver que su glucosa no está siendo utilizada, lo que hace es pensar que no está produciendo la sustancia adecuada y empieza a producir cuerpos cetónicos, compensa con su mecanismo de cetogénesis. Y entonces, bueno, esta es la fisiopatología, que todo va a girar en torno a la insulinoresistencia y al lactógeno placentario humano. Ahora, dentro de los factores de riesgo, cada sociedad plantea sus propios factores de riesgo. Y aquí quiero marcar algo. Según el Colegio Canadiense de Diabetes, estos nos hablan de que a las menores de 35 años, bueno, las menores de 35 años tienen factor de riesgo para generar diabetes gestacional. También la gran mayoría comparte en que el IMC mayor o igual de 30 kilogramos por metro cuadrado, perdón, sí, está bien, 30 kilogramos por metro cuadrado viene a ser un factor de riesgo. La presencia de macrosomía también es algo que concuerda en la gran cantidad de guías, la presencia de macrosomía. También eh, afectación familiar en primer grado de diabetes mellitus. Bueno, aquí la Federación Internacional de Diabetes y la guía NICE comparten la afectación familiar en primer grado de diabetes. Y lo que nosotros debemos tener más en cuenta es la presencia, bueno, son los factores de riesgos detallados por nuestra norma técnica. Entonces, a ver, denme un momento. Perdón. Entonces, nuestra norma técnica difiere de la Asociación Canadiense de Diabetes, porque esta decía que los menores de 35 años tenían factor de riesgo para diabetes gestacional, pero nuestra guía nos dice que los mayores de 30 años tienen factor de riesgo para diabetes gestacional. También los que pesan más, las que pesan más de 90 kilos, los que tienen un índice de masa corporal de más de 30, dentro de antecedentes familiares,
son los familiares de primer grado, en especial. En antecedentes obstétricos, los más importantes son la macrosomía fetal, la presencia de polidramnios, la presencia de diabetes en embarazos previos, la presencia de malformaciones congénitas. Esos son los más importantes. Y dentro de los antecedentes patológicos vamos a encontrar la hipertensión crónica, las dislipidemias, las candidiasis recidivantes y las ITU a repetición. Ahora, para el diagnóstico, nosotros debemos recordar de que en el diagnóstico de la diabetes gestacional se usan 3 criterios. Los 2 primeros criterios son los criterios clásicos enumerados por ADA, la Asociación de Diabetes Americana. Entonces, ¿esta qué nos dice? Que una glicemia en ayunas mayor o igual a 126 miligramos por decilitro nos va a indicar, va a ser un criterio para diabetes, y en este caso para diabetes gestacional, y que una glicemia postprandial mayor o igual a 200 miligramos por decilitro también va a ser un criterio. Y el tercer criterio para diabetes gestacional es el tamizaje. El tamizaje, o también denominado cribado. Y se preguntarán, ¿qué pasó con el conocido criterio de hemoglobina glicosilada? La hemoglobina glicosilada no funciona como criterio diagnóstico en este caso, pero tiene importancia porque funciona como un criterio pronóstico. Y va a ser un criterio pronóstico para evaluar el aumento de riesgo en malformaciones, bueno, en malformaciones fetales. Esto es lo que va a evaluar la glicosilada. Nosotros usamos la glicosilada para ver el riesgo de malformaciones fetales. Entonces, aunque se cumpla uno de estos 3 criterios, nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional. Ahora, el tamizaje se suele hacer a 2 tipos de embarazadas. Las embarazadas de bajo riesgo de diabetes gestacional y las embarazadas con alto riesgo de diabetes gestacional. Las embarazadas que tengan a bajo riesgo, que son la gran mayoría, se les va a hacer este tamizaje neonatal entre las 24 a las 28 semanas de gestación, teniendo como tiempo límite para hacer este tamizaje las 34 semanas de gestación. Y en las pacientes que tengan un elevado riesgo de diabetes gestacional, aquellas que tengan factores de riesgo ya mencionados en la presentación anterior, se les va a realizar este control, bueno, este tamizaje en el primer control prenatal. Ahora, este tamizaje, según las distintas guías y según las distintas guías de práctica clínica, bueno, guías y sociedades, se suele realizar, bueno, se suele hacer de 2 formas. El tamizaje de un paso y el tamizaje de 2 pasos. El más común que se suele hacer y que se suele pregonar es el tamizaje de 2 pasos. ¿En qué consiste? Lo que nosotros vamos a hacer primero, el primer paso del tamizaje, va a ser realizar la prueba de O'Sullivan. ¿En qué consiste esta prueba? Nosotros vamos a administrar 50 gramos de glucosa anhidra y luego de 1 hora nosotros vamos a dosar la glicemia sérica y vamos a tener como punto de corte 140. Si nuestra paciente posee menos de 140 miligramos por decilitro o si nuestra paciente posee más de 140 miligramos por decilitro. Si posee menos de 140, no tiene diabetes gestacional, no hacemos ningún diagnóstico ni nos preocupamos por algo en particular. Si nuestra paciente supera los 200 miligramos por decilitro, rápidamente hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional. Pero si nuestra paciente se encuentra entre 140 y 199 miligramos por decilitro, nosotros vamos a pasar al segundo paso. Entonces, este segundo paso puede hacerse con 75 gramos de glucosa anhidra o con 100 gramos de glucosa anhidra. Ahora, a ver, ahí que se vea bien el cero. Ahora, si nosotros, bueno, hay por ejemplo, la OMS pregona que se tiene que hacer con 75 gramos y y la OMS se basa en un estudio que recibe el nombre de estudio APO. Este estudio se realizó en el 2013 y digamos, confirmó, evaluó el segundo paso con 75 gramos y se vio que sí era adecuado. Y
Las sociedades que preguntan que se debe hacer con 100 gramos este segundo paso son la National Data de diabetes gestacional y los criterios clásicos de Carpenter-Coustan, los cuales son avalados por la Asociación Americana, el Colegio Americano de Ginecobstetras y el ADA, la Asociación de Diabetes Americana. Ahora, ¿qué nos dice nuestra norma técnica? ¿Cómo debemos hacer este segundo paso? Con los criterios de Carpenter-Coustan. Ahora, vamos a evaluar a la vez cómo se hace con los 75 gramos y cómo se hacen con los criterios de Carpenter-Coustan. Entonces, hacemos con los 75 gramos. Le damos 75 gramos de glucosa anhidra a nuestra paciente. Entonces, nosotros vamos a evaluar su glicemia en el ayuno, a la hora y a las 2 horas. Si supera una de estas tres cifras, si con que tenga uno de estos tres criterios, ya sea que tenga más de 92 miligramos por decilitro en el ayuno, más de 180 miligramos por decilitro a la hora, o más de 153 miligramos por decilitro a las 2 horas, con solamente uno de estos tres, nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional. Pero, ¿qué nos dice nuestra norma técnica? Nuestra norma técnica nos dice, mira, tú en los 3 días anteriores a la prueba, al segundo paso, lo que vas a hacer es darle una dieta a la paciente de 150 gramos por día de carbohidratos. Entonces, tú por esos 3 días, tú les vas a estar dando 150 gramos por día de carbohidratos y 10 a 12 horas antes de la prueba, 10 a 12 horas antes de la prueba, la paciente va a estar en ayuno. Entonces, llega la prueba y le vamos a administrar sus 100 gramos de glucosa anhidra. Ahora, bueno, luego de administrar los 100 gramos, nosotros vamos a medir la glicemia en estos tiempos. Si posee más de 95 miligramos por decilitro en ayunas, si posee más de 180 miligramos por decilitro a la hora, más de 155 miligramos por decilitro a las 2 horas, o más de 140 miligramos por decilitro a las 3 horas, con que tenga por lo menos 2 de estos 4 criterios, nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional. Pero si nuestra paciente posee solamente uno de estos 4 criterios, nosotros vamos a esperar 3 a 4 semanas para volver a hacer la prueba y vamos a tener como tiempo límite hasta las 34 semanas para volver a hacer esta prueba. Ahora, esta clasificación, la clasificación de Priscilla White, lo que hace es evaluar el pronóstico de que nuestra paciente posea complicaciones, el riesgo de que posea complicaciones y a la vez evalúa la presencia de complicaciones macroangiopáticas y de complicaciones microangiopáticas. Entonces, la clase A, los pacientes que se ubiquen en la clase A van a tener bajo riesgo de presentar complicaciones, bajo riesgo. Y aquí en la clase A van a encontrarse todos los pacientes que tengan una prueba de tolerancia oral a la glucosa alterada. Y se va a partir en A1 y A2. A1 van a ser los no insulino dependientes y A2 van a ser los insulino dependientes. Dentro de los no insulino dependientes vamos a encontrar aquellos pacientes que su glucosa en ayunas sea menor a 105 miligramos por decilitro